Bueno, buenos días. Vamos a comenzar entonces nuestra tercera y última jornada de este curso estival. Vamos a escuchar en primer lugar al profesor José María Pérez Collados con su ponencia Escritores a la deriva. José María Pérez Collados es catedrático de Historia del Derecho en la Universidad de Girona. Ha sido investigador en la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor en varias universidades chilenas, en la Universidad de Zaragoza, en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universidad de Birmingham. Actualmente es además coordinador de la Red Internacional de Universidades Lectoras en la Universidad de Girona. Editor, autor e investigador, ha publicado diversos ensayos de historia política, novela y poesía, así como diversas obras literarias. Dirige la editorial Ediciones Nuevos Rumbos. Leo el blog, José María. Es muy difícil escuchar, ¿no? Bueno, hay un blog de la editorial que ustedes pueden... Ah, perfecto. Entre sus obras más significativas pueden mencionarse Textos de Historia del Derecho Español Contemporáneo del año 1999 y la colectiva Juristas de la Independencia del año 2013. El tren de cristal, novela en la que el autor nos contextualiza en la Universidad Española de los años 80, nos introduce en su universo literario. Los dejo entonces con José María. Bueno, muchísimas gracias. Les toco yo, os toco yo ahora a vosotros. Lo que os voy a contar es el trabajo básicamente del último año, el trabajo que me ha entretenido básicamente durante los últimos 12, 13 meses. Os fue publicado en una versión que quizá no se parezca demasiado a la que ahora os cuento en esta revista italiana, que es una buena revista de historia de la cultura jurídica en la sección literatura y derecho. Esta versión en italiano del artículo la tenéis con la documentación del curso. El por qué acabó este trabajo mío en esta excelente revista italiana tiene que ver con lo que contaremos aquí y ahora, o lo que es lo mismo, con la censura, con el discurso del poder y con la marginación de los márgenes. Este trabajo fue censurado en una, iba a decir buena, no, una lamentable revista española, cuyo nombre obviamente no diré, dado que como no la conoce nadie, no la vamos a hacer famosa aquí. Y esta es la razón de que este trabajo acabara siendo publicado en una de las mejores revistas europeas en Italia. Todo esto que cuento, ¿por qué lo cuento? Pues iremos viendo por qué lo cuento. No es que yo sea un excéntrico, sino que considero que en los discursos de las ciencias sociales es fundamental hablar en primera persona y no en tercera persona. Cuando vais a clases, asistís a cursos o leéis artículos, normalmente constataréis que todo está escrito en tercera persona. ¿Por qué? Porque la ciencia se escribe en tercera persona. ¿Por qué? Porque es irrelevante quién la escribe. Si es ciencia, es un relato objetivo con arreglo a un método científico que constata o descubre realidades. O sea que la primera persona no aparece. Y si alguien hace estas cosas como las que hago yo, de contar una historia, que censuran, no sé, este tipo es un loco de estos que de vez en cuando aparecen en la universidad y que sorprendentemente lo hicieron catedrático, vaya usted a saber cómo y dónde, ¿no? Pero está claro que está loco, porque estas cosas no se cuentan, ¿no? Bueno, estas cosas no se cuentan por lo que veremos a lo largo de la exposición y podréis leer, los que tengan más vocación e interés, en este trabajo que tenéis a vuestra disposición con los documentos del curso. Bueno, ¿cuándo me empecé yo a preocupar de estas cosas?
de estas cosas que, como un misterio, no os empiezo a contar, y retardo, técnica literaria que el mejor autor de todos los tiempos y el mejor que la utilizaba era Cervantes en alguna obra tan maravillosa como El coloquio de los perros, ¿no? Os estoy intentando, ¿no?, crear interés sobre una cosa que no cuento. Bueno, pues sigamos así a lo mejor hasta nos vais a la cafetería de manera anticipada. ¿Cuándo me empiezo a interesar por esto, que no sabéis lo que es porque no os lo empiezo a contar y aún estaremos bastante rato hasta que empiece? ¿Cuándo me empiezo a interesar por esto? Pues me empiezo a interesar por esto cuando me sucede algo tan lamentable o tan sugestivo como a mí me habían pagado hace unos cuantos años un libro. Huyo de la Universidad Española a la Universidad Nacional Autónoma de México, donde con la provecta edad de 28 años me dan una plaza de investigador titular tipo C. Yo pensaba que, claro, los buenos eran los tipo A, los segundos buenos los tipo B, y a mí, que tengo 28, 29 años, tenía yo entonces, y me acababa de doctorar, me han contratado de la tercera categoría, normal. Luego me enteré que era la primera categoría. A mí me habían hecho contrato de crack con 29 años en la UNAM. Y encima me pagaron un dineral por escribir un libro que no había manera de escribir, bueno, sobre todo porque yo descubrí el sur en aquella época, no hace falta que concrete lo que supone eso, y encima con 28 o 29 años, y acabó aquel año de estancia en la UNAM sin que yo hubiera, la verdad, escrito ni una sola línea. Aunque hay que decir que aquello fue enormemente enriquecedor para mi formación académica, y no concreto más. El caso es que, como me habían pagado, y además querían que me quedara, pero tenía otros planes, yo dije, me voy, no solo no me quedo, sino que me voy, y además no tengo el libro, pero no os preocupéis que os lo daré. Ahí empezó un calvario para mí tremendo, porque yo quería cumplir y no había manera. No voy a extenderme más, aunque podría ser mucho más divertido que el contenido de lo que os voy a contar, lo cual tiene mucho que ver con esto que estoy diciendo, y ya veréis como sí que tiene. El caso es que 4 años después todavía no había conseguido escribir el libro. Yo estaba desesperado. En aquella época, 4, 5 o 6 años después incluso, aquello era tremendo, las cartas que llegaban de la UNAM, porque además, bueno, no lo quiero contar, pero lo cuento, el director iba a dejar el cargo, le iban a hacer una auditoría, a quien has estado invitando aquí que nadie ha dado el libro, esto es un desastre y tal, con lo cual la situación ya era de bastante tensión. 5 o 6 años después yo era senior. Me seguían haciendo contratos de crack a una edad bastante joven. Nunca he descubierto por qué, porque esto puede decir, ¿eres modesto? No, realmente era totalmente injustificado, pero caía bien. Yo estaba en la Universidad de Birmingham bueno, la verdad es que conocía poco, que para los que provengan de ciencia política, Greg Pocock, que es un maestro de la metodología política, me ayudó mucho y me dio el método. Bueno, y publiqué un libro que se tituló, ahora veremos por qué lo de publiqué, entre comillas, que se tituló Los discursos políticos del México originario. Era una aplicación de la teoría de Pocock. Pocock estaba muy contento porque por fin iba a su imperio metodológico a extenderse por América Latina, y él, que es hombre vanidoso, y me parece bien que lo sea porque es un hombre que me ayudó mucho en mi vida, pues se iba a extender su método por América Latina. Yo conseguí acabar el libro, estoy estupendo, y 1998 se publica el libro en la UNAM. ¡Qué maravilla! Bueno, en 1998 empieza la democracia, entre comillas, mexicana, porque deja de ganar el PRI, que llevaba 60 años ganando sistemáticamente, y gana el PAN, que era un partido bastante más reaccionario todavía que el PRI. La gente en México pensaba que más reaccionario que el PRI era imposible, hasta que ganó el PAN y vieron que en la vida los récords están para ser batidos. Entonces ganó el PAN con un presidente cuyo nombre no diré, porque ya nadie se acuerda y mejor que sea así. Y lo primero que se le organizó fue una huelga brutal en la UNAM, la mejor universidad pública de América Latina, y como empezaba la democracia en México y no se podía hacer uso de la autoridad, pues claro, hasta que los estudiantes no acaben con la huelga, desde luego nosotros mandar a la policía ahí dentro en absoluto. La UNAM estuvo cerrada y en huelga un año, más de un año y medio. No glosaré los perjuicios que para, la Academia Latinoamericana eso significó, pero hubo un perjuicio terrible. Terrible. Mi libro estaba ahí, dentro, no lo habían distribuido. Un año y pico después de que por fin la UNAM se abra, bueno, en fin. ¿Dónde está mi libro?
Oiga, yo llevo 6 años intentando acabar esto, lo he conseguido acabar, y el pobre Poco, que creía que iba a extender su imperio metodológico por América Latina, ¿y dónde está el libro? Nadie sabía dónde estaba el libro. En estas que yo quería volver a España, porque la verdad es que lo de la Universidad de Birmingham se estaba empezando a poner mal, y firmé una plaza para volver a España a una universidad de Barcelona, y mi gran producto estrella de aquella época era un libro que sí existía, pero nadie lo había visto nunca. Bueno, yo tenía uno, que me había enviado José Luis Soberanes, el director saliente, que al final me había dicho, menos mal que cumpliste, porque iba a tener... En fin, yo tenía uno. El caso es que me presento a la oposición, durísima, por cierto, en la Universidad Autónoma de Barcelona, que por supuesto gané. Yo sigo diciendo que no se sabe cómo, pero a mí esto de aprobar oposiciones o que me contraten con contrato de crack cuando estáis comprobando qué tipo de sujeto soy, parece que se me da bien. Pero gano la oposición sobre todo por el libro, un libro que no existía. Existía el ISBN, pero nadie había visto nunca el libro, nadie lo había podido leer. Hubo un miembro del jurado al que se le ocurrió oposición durísima, aquello fue... Hay gente que estuvo presente y dice, oye, es la oposición más dura que he visto en mi vida, que una batalla campal, que, insisto, gané en buena lid. Pero un miembro del tribunal dice, bueno, ¿y este libro suyo? Y entonces hay un ejemplar depositado, el único que había salido de México, hay un ejemplar depositado en la caja donde está mi obra y tal, ustedes pueden verlo ahí y tal, no sé. Y aquí viene, por fin, el tema que vamos a tratar hoy. ¿Qué tipo de literatura escribimos los académicos que da igual que se lea, que no se lea, que da igual que exista, que no exista? ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de escritores somos los académicos que hacemos esto? Gente que se pasa 30 años escribiendo libros, ¿y esos libros quién los lee? ¿Qué impacto tienen? ¿Para qué sirven esos libros? Para ganar oposiciones, justificar situaciones de hecho, mantener esquemas. Digamos que a mí me hace mucha gracia cuando la gente distingue entre lo que escriben los académicos y lo que escriben los auténticos escritores. Porque los auténticos escritores escriben ficción. No, perdona, ficción escribo yo, que hasta el propio libro materialmente es ficción. Mira tú, si escribo yo ficción, no te puedes ni comparar conmigo, como escritor de ficción, ¿no? Bueno, esta introducción espero que haya conseguido el objetivo de, bueno, vamos a darle una oportunidad a este sujeto, y no solo voy a estar aquí, sino que le voy a escuchar. Bueno, esto tiene que ver con la teoría posmoderna de los discursos. Lo que en el ámbito de la posmodernidad defendemos, o venimos defendiendo los que nos situamos en este contexto del pensamiento, es que los géneros no existen. Es mentira que exista una distinción entre entre el género de las ciencias sociales, con sus distintos subgéneros, ciencia política, ciencia jurídica, ciencias históricas, y, por otro lado, otro género que es la narrativa, la ficción. Esto es mentira, esto es un cuento chino que tiene la función que tiene, como veremos. Cuando uno se empieza a preguntar para qué sirve lo que uno hace, o sea, cuando uno entra en crisis, en mi caso, la crisis que yo tuve por todas estas pequeñas batallas, y solo se contaba un 5%, que me asolaron durante unos años de mi vida, entonces empieza a reflexionar sobre lo que hace y se da cuenta, o puede darse cuenta, tiene una oportunidad en el seno de la crisis, de darse cuenta de el gran engaño en el que anda sumido. Por eso, en esta presentación os pongo aspectos, primera pantalla, académicos de la crisis de la modernidad. Primero, la crisis de la modernidad es también una crisis de las ciencias sociales. No existen las ciencias sociales. El discurso de las ciencias sociales es un discurso falsario. No hay distinción real, esencial, entre las ciencias sociales y el género narrativo. Todo es lo mismo. O mejor, todo debería ser lo mismo si desenmascaráramos
los subgéneros de las ciencias sociales. Nosotros en esta exposición intentaremos poner esto de manifiesto en relación con dos subgéneros de las ciencias sociales. El de la historia como género, ciencia humana, y el derecho como género, ciencia social. Yo soy catedrático de historia del derecho. O sea, que cuando diré más adelante que las personas que trabajamos en estos géneros sentimos miedo, yo siempre digo, pero yo siento un miedo redoblado por mi componente de historiador y por mi componente de jurista. Bueno, en esta primera pantalla me he permitido daros una modestísima bibliografía de autores, entre comillas, posmodernos, porque algunos, a llamar posmoderno a Danto quizás sea un tanto exagerado, o a Carr muchísimo más, pero en el caso de la historia, para mí hay dos autores de referencia en el ámbito de la posmodernidad, que serían Haydn White, ahí lo tenéis, y Ricoeur. Y luego en el ámbito del derecho. En el ámbito del derecho la cosa es más complicada, porque si hay un discurso cercano al poder, en el ámbito de las ciencias sociales, ese es el del derecho, no hace falta defenderlo, ¿no? El discurso jurídico es el discurso del poder por antonomasia, el más descarnado y el más claro. O sea que deconstruir, utilizando un término clásico en el discurso posmoderno, deconstruir como género el discurso jurídico, defender su esencia narrativa o ficcional o literaria, es más complicado y a uno le vetan o le censuran los artículos y no lo echan de la universidad porque no pueden. O lo que es lo mismo, que estos autores, me podéis levantar la mano y tal, pero si alguien levanta la mano, oiga, yo, posmoderno, yo qué sé, Posner, hombre, no, yo no digo que Posner sea posmoderno, pero sí que empieza, por ejemplo, en Estados Unidos, este autor, con un artículo clásico en la Harvard Law Review, la escuela del derecho y la literatura en Estados Unidos. Bueno, ¿cómo vamos a plantear esta exposición? Bueno, la vamos a plantear en relación con cuatro aspectos. Tenemos que reflexionar, en primer lugar, sobre el sujeto que escribe. ¿Quién es el escritor? El escritor no de novelas, sino el escritor de libros como aquel que os he mencionado, mío, mexicano, por cierto, se distribuyó, al final se distribuyó, sí, además la UNAM ofrece toda su biblioteca online, con lo cual ahora ya es todavía más lamentable que siga sin haberlo leído nadie. Hay que reflexionar, en primer lugar, sobre el sujeto que escribe. ¿Quién es este sujeto? ¿Quién es este escritor? Que defendemos como escritor extraviado, escritor a la deriva, un tipo que hace ficción y no lo sabe, ¿no? Un tipo al que nadie lee, entonces ¿para qué escribes si nadie te va a leer, ¿no? Lo segundo que tenemos que reflexionar es sobre el objeto de estos géneros que yo defiendo como literarios, ¿no? El derecho, la historia, la ciencia política, la economía, el objeto. Cuando reflexionemos sobre el sujeto, yo soy deudor absolutamente de Niklas Luhmann, al que conocí personalmente cuando no era ni doctor. Un tipo con aspecto de funcionario y realmente un genio de la sociología de la comunicación. Cuando reflexionemos sobre el sujeto, Niklas Luhmann es la referencia. Cuando reflexionemos sobre el objeto, cuál es la textura narrativa de los que escriben derecho, de los que escriben historia, de los que escriben ciencia política, utilizaremos a dos autores, a Foucault y a Levinas. Concretaremos todo esto que decimos en el ámbito de la historia y del derecho, para no hablar genéricamente sobre las ciencias sociales, ¿no? Veremos qué pasa en concreto en la historia como ciencia humana o en el derecho como ciencia social. Y en cuarto lugar, pues haremos una modesta propuesta de nueva narratividad, ¿no? Como dándoles una guía a los escritores que quisieran dejar de estar perdidos, dejar de navegar
a la deriva y hacer otra cosa, con el objetivo sustancial de que alguien les lea, ¿no? Los científicos y el miedo. Bueno, esto es algo que probablemente algunos no sabréis, pero otros sí. Los más jóvenes quizá no lo sepáis, y los que tengáis más edad y más recorrido académico probablemente sí tengáis alguna experiencia al respecto. Y es que cuando se escribe en el ámbito de las ciencias sociales se siente miedo. A ver, ¿qué estoy diciendo por qué? Defina miedo. Bueno, no estoy hablando de lo que se siente cuando se ve una película de terror, ¿no? Se siente miedo en el sentido de que hay graves consecuencias, de que puede tener graves consecuencias lo que se escribe. ¿Graves consecuencias para qué? ¿Para la historia de la humanidad? No, no, graves consecuencias para mí. Porque yo quiero vivir de esto, quiero mantener un sueldecito, quiero ganar alguna oposición, entonces, en función de lo que diga, pues a lo mejor tengo problemas. Pero no estás diciendo que no te lee nadie, estoy diciendo que no te lee casi nadie. El público académico, primer epígrafe de esta pantalla. En el ámbito de las ciencias sociales, a diferencia del ámbito de la narratividad, uno sabe perfectamente quién le va a leer. ¿Quién le va a leer? Porque las academias son muy estrechas. Yo cuando me dedicaba a la historia política latinoamericana, pues bueno, había 2, 3 sociedades de profesores que se dedicaban a estas cosas. Yo conocía literalmente a todo el mundo. A todo el mundo. A las 200, 300, conocía a todo el mundo que se dedicaba a esto, tanto en el ámbito de habla hispana como en el ámbito de habla anglosajona. Yo conocía a todo el mundo. O sea, yo sabía quién me podía leer. Lo sabía perfectamente. Y sabía perfectamente cuál era el método, la opinión, la escuela de todas estas personas. ¿Que me iba a leer muy poca gente? Por supuesto, de estas 300 personas como mucho te leen 50 o 40. Pero yo sé quiénes son. ¿Creéis que se escribe sin miedo en estas circunstancias? Se escribe con bastante tensión. Se escribe con bastante tensión. El tema ya se elige así. El tema ya se elige así. Muchas de las personas que dicen que no lo sienten y tal es porque son irrelevantes como personas. No van a tener carrera académica y no les leen ni las 40 personas. No, yo no tengo miedo, yo digo lo que quiero, claro, a ti no te leen ni los 40. No vas a llegar a nada, así yo tampoco, sí, claro, es la irresponsabilidad. Pero si estás verdaderamente dentro, si estás dentro de verdad, es complicado. Hay gente muy valiente, ¿eh? Hay gente muy valiente. Pero los valientes son precisamente porque saben las consecuencias de lo que hacen y lo siguen haciendo. No porque no tenga consecuencias. O sea, hay miedo. Porque, y esto es de Luhmann, y es verdaderamente... yo todavía me emociono porque recuerdo perfectamente el día que le escuché a él en Frankfurt hablar de esto, que no lo tenía ni escrito. Lo que nos preguntamos los académicos cuando nos leemos a nosotros mismos, estos subgrupos de 30, 40 personas, que son los que al final, por donde circulan nuestros textos, hombre, claro, que si eres, por ejemplo, Luhmann, a Luhmann lo lee bastante más de 40, ¿no? Pero estamos hablando de los mortales, ¿no? Los del circuito cotidiano, ¿no? Como mucho te leen 300 personas. La pregunta que se hacen los lectores de esos grupos académicos que se leen entre ellos en el ámbito de las ciencias sociales, no es la pregunta normal que hace una persona cualquiera cuando lee una novela, que le está preguntando al autor, ¿qué me estás contando? ¿Qué me cuentas? Entre los académicos la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo sabes lo que dices? No qué sabes, sino cómo lo sabes. Luhmann utiliza una imagen que a mí siempre me ha parecido fabulosa. Él decía, los académicos somos como ratas en un laberinto. A ninguna de las ratas en el fondo le interesa salir del laberinto porque no es consciente de que está dentro de un laberinto. ¿Y entonces qué hacen las ratas cuando las metes a todas en un laberinto? Mirarse el culo. Ahí podríamos poner un ejemplo en el tema de mirarse culos, al margen de las ratas, pero yo prefiero concentrarme en el tema de las ratas. Las ratas se miran el culo y se persiguen unas a otras. Ninguna rata intenta ver un poco dónde estoy en un laberinto, no. Se miran el culo unas a otras y se persiguen. Esto es lo que hacemos los académicos. ¿Cómo lo sabes? Te miro el culo.
Decía, hay latinoamericanos aquí, ya lo siento, porque me consta que en algunos países de Latinoamérica la palabra culo es absolutamente malsonante, aquí no, aquí solamente es vulgar, pero no malsonante, ya lo siento, voy a utilizar trasero a partir de ahora. Hay una entrevista muy buena que se publica en la revista mítica Paris Review, que se le hace a Hemingway, una entrevista que a todo el mundo que quiera ser escritor que se busque y que se lea. Entonces Hemingway, me acabo de equivocar. No, hay otra entrevista maravillosa que se le hace en Paris Review a García Márquez, en la cual él recuerda la entrevista que en esta misma revista hace muchos años se le hizo a Hemingway y recuerda su encuentro, por eso me he confundido. Y García Márquez, en un momento dado, dice: si quieres ser buen escritor, tienes que seguir leyendo como si no lo fueras, como leías antes de serlo. A mí esto me hizo... ¿Qué está diciendo este hombre? Qué cosa tan curiosa, ¿no? Me recordó a asuntos en los que yo he trabajado. Y dice seguidamente, con esa genialidad propia de este gran autor: porque los escritores, cuando nos leemos a nosotros, entre nosotros, nos leemos buscándonos las costuras. Ya no lees bien, como se debe leer, sino que empiezas a ver cómo lo cuenta, qué utiliza, fíjate, aquí pasa de tercera persona, el narrador es omnisciente, pero no, tal, y entonces esto provoca... Ya lees de otra manera, ¿no? Lees buscando el método, las tretas, los trucos, las herramientas, ¿no? Y esto es un problema, No digo que no se deba hacer así, yo lo hago así, y probablemente buena parte de vosotros también, si ya estáis en otro ambiente personal, académico o intelectual, pero no hay que perder nunca la curiosidad por la pregunta básica, y es: ¿qué me están aquí contando? Claro, las consecuencias de leer así es que se genera una literatura endogámica. Todo el mundo critica a todo el mundo, no en función del auténtico saber que se pregona, sino en función del método utilizado, con lo cual nadie sale nunca del laberinto. Nadie sale nunca del laberinto. Y el escritor escribe atenazado, porque sabe que el error en el procedimiento, en la argumentación, en la metodología, se paga porque te dicen, bueno, pero con esa sonrisa de suficiencia, es que Pérez Collados hace literatura. Esto no es ciencia. Tengamos en cuenta esto, ¿no? Porque nos describe al autor, nos describe al sujeto, su miedo, sus rudimentos, su oficio literario. Ya hemos hablado del autor. Claro, es gente poco interesante. Uno, cuando va a un taller con escritores, los escritores de ficción son más divertidos, ¿verdad? Sin embargo, los académicos, y ya si estuvierais en una facultad de Derecho, el discurso más cercano al poder, todo el mundo va con traje, todo el mundo lleva corbata, todo el mundo es más formal, todo el mundo tiene un plus de soberbia al plus de soberbia que ya tienen los académicos en general. Estos son todavía un poquitín peores. El ambiente es como más rancio, ¿no? Más autoritario. Sin embargo, el sujeto de la ficción, pues es como el novelista, pues es más divertido, esa noche sale seguro, tienen éxito con las chicas, al contrario que un catedrático de Derecho, que normalmente en ese terreno suele ser un auténtico fracasado, la verdad, esta gente. Entonces, el sujeto es muy diferente, ¿no? Ya hemos hablado un poco del sujeto, dejémoslo ahí, pero habría que hablar del objeto. ¿De qué cosas escriben los que escriben estos géneros literarios, estos escritores extraviados? ¿Qué escriben? Estos escritores extraviados, y aquí entraríamos con Foucault, Foucault y voy a centrarme mucho en la idea. Estos escritores extraviados, su objeto de trabajo son las ciencias sociales, cada uno su subgénero, el de la ciencia política, el del derecho, el de la historia, el de la sociología, el que sea, pero todos
aunque no sean conscientes, lo que están es haciendo un discurso. Esto es el autor que más trabaja y que más enuncia esta tesis, están haciendo un discurso de poder. Cuidado, no es que el poder tenga un discurso, es que, Foucault de nuevo aquí, poder y discurso son lo mismo, no hay diferencia, es la misma cosa. El poder es un discurso. Lo que pasa es que es un discurso preceptivo, pero es un discurso en sí mismo, que se materializa en acciones, pero es un discurso, porque esas acciones son acciones que en sí mismas constituyen un discurso preceptivo, de hacer, de prescribir. Claro, es un discurso extremadamente peligroso. ¿Por qué? Os hago una pregunta. ¿Cualquiera puede hablar de cuestiones jurídicas? ¿Cualquiera puede hablar de cuestiones económicas? ¿Cualquiera puede hablar de cuestiones sociológicas? Hombre, no. Esto es una cosa que hay que tener una formación adquirida a lo largo de los años, y aún así, luego, si lo que quieres es hacer discurso sociológico, jurídico, histórico, además, no solo hacer la carrera, sino hacer un máster, doctorarse, para que te acepten en la academia de los historiadores, puedas publicar cosas. No cualquiera puede hablar de esto. O sea que cualquiera no puede opinar de estas cosas. No, no, hombre, por favor, no seamos serios. ¿Para qué sirve entonces el discurso de las ciencias sociales? Y de nuevo esto Foucault. No lo dice explícitamente, pero implícitamente sí. El discurso de las ciencias sociales sirve ¿para qué? Para expropiar a la sociedad ámbitos de opinión y debate democrático. Sobre esto no se opina, porque esto es una cuestión técnica. Y así pues, muchísimos aspectos de nuestra vida cotidiana se nos expropian al debate democrático porque son cuestiones técnicas sobre las cuales solo pueden opinar los técnicos. Pues ¿cuántas veces escuchamos los que somos europeos que el Banco Central Europeo es una institución independiente que está presidida por un técnico en economía? Claro, a nosotros que estamos empezando a ver todo lo que supone esto no, sí, pero el discurso es ese, ¿eh? El discurso es ese. Y sobre si se fabrican más euros o no se fabrican más euros, sobre eso no se vota. Eso se decide con arreglo a cuestiones técnicas, en un ámbito técnico, en un ámbito de discursos que son discursos económicos, como el discurso de una ciencia social. O sea que nos empieza a cuadrar el conjunto, ¿no? ¿Cómo son estos escritores? Escritores que están atenazados, miedo, estructuras endogámicas, no te salgas del método. Para llegar a ser uno de estos escritores el camino además es muy largo. Si te sales del itinerario no llegas a ser uno de ellos, quedas desterrado de la academia, se te censura, se te expulsa o se te descalifica. Tu discurso no se publica en los ámbitos científicos, que son los autorizados, que son los que constituyen discurso de poder, los que alcanzan a ser prescriptivos. Nos damos cuenta como que todo cuadra, ¿no? El objeto que se narra en estos géneros literarios es un discurso de poder, que sirve para expropiar del debate democrático ciertos ámbitos de decisión, y que lo escriben lógicamente gente que no pueden decir lo que les dé la gana. Pero tampoco se les pone una pistola en la cabeza, ojo. Es una cosa más compleja, más sutil. Incluso muchas veces personas con discursos como este que escucháis también cumplimos una función, porque acreditamos que el ámbito no es de tiranía, ¿no? ¿O no está usted diciendo aquí en una universidad lo que le da la gana? Con lo cual, no diga que hay tanto miedo, o es que usted dice que usted es muy valiente. Tampoco
¿A usted le pasa algo? ¿Le dejan de pagar todos los meses? Con lo cual, incluso discursos como el mío justifican, o pueden justificar, o se reutilizan para justificar los otros discursos. Fijaos, Foucault, para los que queráis leer Foucault decía, él tiene una entrada estupenda en una conferencia que da en el colegio de la Sorbona, donde acabó su carrera como profesor. Empieza diciendo, yo no soy analítico, nadie es perfecto. Él renunció siempre a tener un sistema. Él decía que sus libros eran como una caja de herramientas que uno la abre y que necesito ahora un destornillador, lo buscas y aparece. Este era Foucault. En Foucault se encuentra, en ese sentido, lo mejor de él en las obras completas. Se publicaron una serie de libros que se llamaban Dichos y Escritos. Sus entrevistas, sus artículos, ahí es donde sale el Foucault extraordinario, genial, ¿no? Porque él no era un hombre sistemático, que te da estas pistas memorables, ¿no? Y de los Dichos y Escritos, yo os he extraído esta afirmación. Hay regiones del saber, regiones de los discursos, donde los efectos de la verdad están perfectamente codificados, se refiere a las ciencias sociales. Tú tienes que expresarte de esta manera, está todo codificado. En donde los medios para llegar a enunciar la verdad son conocidos de antemano. El método es este. Tú a mirar el trasero de los demás y nada de sacar la cabeza para intentar salir del laberinto. Son regulados. Es el caso de los ámbitos científicos. Yo creo que con esto podríamos hablar más de Foucault. A mí me gusta mucho hablar, en el caso de Foucault, describir dos conceptos que simplemente los enunciaré. Cuando él habla de dispositivo, al final de su carrera, y cuando él habla de cláusulas verificativas. Me voy a centrar exclusivamente, no hablaremos del concepto de dispositivo porque no me quiero exceder, que ya me voy a exceder seguro. La cláusula verificativa él lo explica de la siguiente manera. Dice, en los discursos de las ciencias sociales existen las cláusulas verificativas, mediante las cuales, donde antes no había nada, aparece algo. Crean verdades. Por ejemplo, el matrimonio. Por ejemplo, la propiedad. Por ejemplo, en su caso, en un caso muy concreto, en el caso de Foucault, la locura. En un momento dado, el discurso crea la locura, como una manera de desterrar otros discursos, desterrando al titular de los mismos, ¿no? Bueno, él decía que era para descubrir lo profundo de la arqueología del saber, él decía que había que ir a los hospitales y dentro de los hospitales a los manicomios. Otro teórico muy sugerente, Émile Cioran, aporta un tercer lugar al que hay que ir, hospitales y dentro de los hospitales manicomios. Cioran recomienda también acudir a los burdeles. Y puedo acreditar que también es un ámbito de trabajo de campo bastante sugerente, ¿eh? No porque yo haya ido nunca, ¿eh? Aunque he dicho puedo acreditar, no sé cómo se me ha escapado. Bueno, nos vamos a saltar esto, porque ya lo hemos explicado, aquí os hacía un análisis de la prehistoria de las ciencias sociales. Bueno, sí, bueno, hay una anécdota muy sugerente para concretar y presuntamente demostrar esto que os estoy diciendo. Yo siempre la pongo como ejemplo. Hay una pista. Cuando tú quieres entender a una sociedad en un momento concreto, lo que te tienes que preguntar primero es, a ver, ¿qué está prohibido aquí? ¿Qué está prohibido aquí? ¿Qué no dejan hacer aquí? A partir de ahí, cuando te enteras que no es tan fácil, porque las prohibiciones en ocasiones son tácitas y las auténticas prohibiciones no se transgreden nunca. Son las prohibiciones profundas, que están
interiorizadas. Bueno, esto nos llevaría a otro curso de conferencias. Siempre pongo el mismo ejemplo. En una época de mi vida, cuando me dedicaba a otras cosas y analizaba la etapa, las formaciones políticas caribeñas en el siglo XVI, fijaos a qué cosas me he llegado a dedicar, lo cual me dio mucho juego porque pude vivir en el Caribe, dicho sea de paso. Cuando me pregunté a ver qué no se podía hacer aquí, encontré lo siguiente. Una de las primeras prohibiciones que mediante los consiguientes decretos se promulgan desde Castilla para América Latina, la América Latina de principios del XVI, ¿no? El área caribeña, es que allí no se podían leer novelas. Ahí se repite la norma por 3 veces. Fernando el Católico y luego Carlos I. ¿Qué es lo que se prohíbe? Se prohíben los libros de romance, de historias vanas y de profanidad, como son el Amadís y otros, estoy dándole unos guantazos al micrófono, y otros de esta calidad. Uy, ¿por qué se prohíben las novelas, no? Qué cosa tan rara que se prohíban las novelas. Está clarísimo. Porque cuando surge el Estado, y el primer Estado europeo es el castellano, luego se generaliza y ya cuando llega la contemporaneidad ya se universaliza del todo, ¿no? La estructura política del Estado. Cuando surge el Estado impone sus propias ficciones, pero claro, el Estado no dice yo voy a imponer mis propias ficciones, las suyas dice no, esto no es una ficción, esto es verdad. Y yo no hago literatura, yo hago ciencias sociales, con lo cual hay que distinguir otros discursos que esos sí que son ficciones y sí que lo que cuentan son mentiras. ¿Y ese discurso cuál es? El de la novela, el de la literatura, porque claro, cuando yo te estoy diciendo, y voy a América en el siglo XVI, y te estoy diciendo que este andaba sobre las aguas y no se hundía, que devolvía la vista a los ciegos y tal, pero ojo, esto es verdad, a no confundir con lo del Amadís de Gaula, que esto es mentira. Y claro, los indios, que eran tan inocentes, igual como veían todo blanco sobre negro, veían todos los libros que tenían todos tapa y hojas y papel y tal, y decían, no vaya a ser que se confundan y acaben creyéndoselo todo. Con lo cual, así se justifican estos decretos. Con lo cual, vamos a ver, vamos a llevarles los libros buenos y las novelas están prohibidas. No es casualidad que la novela se invente como género en Castilla. No es ninguna casualidad. Es el Estado moderno más desarrollado de la época en el mundo occidental. No es casualidad. O sea, Cervantes era un genio, pero no un genio casual. Pero ¿cuándo eclosiona la novela como género literario? En el XIX, cuando eclosionan los discursos de las ciencias sociales y se consolida el fenómeno político del Estado. Y se expropia, por lo tanto, del debate ciertas cosas que el Estado no está dispuesto a debatir, que pasan a ser consideradas como ciencia. Y, por lo tanto, hay que distinguir. Y de los discursos, al expropiarse unos al ámbito científico, quedan otros relegados que son esta cosa que leen las mujeres, ¿no? Pensad, ¿no? Principios del siglo XIX, ¿quién leía, sobre todo, novela en el siglo XIX? ¿Cómo se publicaba la novela en el siglo XIX? Por capítulos en las revistas, ¿no? ¿Y quiénes las leían? Las mujeres, que siempre han tenido más sensibilidad, ahora neurológicamente está acreditado. No es que, bueno, ya voy a acabar hablando de eso, pero a mí sí que me ha interesado la cercanía entre el género narrativo y las mujeres. Ahora que neurológicamente sabemos que el cerebro de las mujeres al argumentar se ilumina en más zonas. ¿Tengo que acabar ya? 5 minutos. Esto es dramático. Nos damos cuenta de por qué se produce esa cercanía. Tengo que acabar de manera... Bueno, os perdéis una cosa que es muy divertida, que es mi presunta ridiculización de las academias. La Academia de la Historia del Derecho, cómo funcionan, la Academia de los Historiadores. Esto es bastante divertido y algunos de vosotros, nuevo guantazo al micrófono,
que pertenezcáis a algunas de estas, pues, en fin, no os descubriría nada, porque ya hemos hablado del sujeto y del su objeto. Lo que yo propongo es que nos comportemos, que descubierto el engaño que encubre la distinción esencial entre los géneros, la única salida para que estos escritores dejen de tener miedo, dejen de estar perdidos, dejen de no tener lectores, es que se comporten como auténticos escritores. Y para ello, cada uno de los subgéneros de las ciencias sociales debería definir la ficción en su interior. O sea, ¿qué es la ficción en el género del derecho? ¿Qué es la ficción en el subgénero de la historia? ¿Qué es la ficción en el subgénero de la ciencia política? Dentro de lo que es la literatura, todos aceptamos que hay subgéneros, ¿no? Pues si todo es literatura, mantengamos los subgéneros, pero todos los subgéneros pertenecen al mismo género de la literatura, porque todo es ficción, y si aceptamos que el discurso de las ciencias sociales es un discurso ficcional, lo que tendremos es que definir la ficción en cada uno de los subgéneros, para apostar por la democracia, apostar por unos escritores que no tengan miedo, apostar por la lectura generalizada. Esto es difícil en algunos de los subgéneros, ya lo sé. Pensad que esto es una conferencia que ni siquiera, que encima me escatiman el tiempo y me dicen que tengo que acabar, con lo cual la cosa es bastante más compleja, lógicamente, y por eso hablo de definición de la ficción en cada subgénero, y lógicamente los subgéneros pueden ampliar su ámbito de lectores, pero siempre hasta cierto punto, siempre hasta cierto punto. Bueno, partimos en el ámbito de la posmodernidad de que la realidad no existe, con lo cual todo es ficción. No estamos diciendo ninguna barbaridad, todo es ficción. Esta mesa no existe. Este ya está loco. ¿Cómo que esta mesa no existe? No existe esta mesa. Esta mesa es un montón de átomos dando vueltas unos a otros. Y yo no puedo atravesar la mesa, no porque exista, sino porque sabéis que los polos, como sabéis, el mismo polo eléctrico se repele. Y como alrededor de cada núcleo hay electrones que son polo negativo, los polos negativos de mis átomos se repelen con los polos negativos de los átomos de esta mesa. Pero aquí no hay una mesa. Aquí hay que mi vista, mi composición nuclear, hace que yo viva la existencia de esta mesa que no existe. Que no existe. Ni siquiera es marrón. Mi perro aquí no ve el color marrón, ve otro color. O sea, que lo que existe es una perspectiva que, al ser compartida, nos permite llegar a acuerdos y vivir sobre ficciones. Pero todo es una ficción. Hemos vivido en Occidente toda una trayectoria analítica que partía de la base de que la realidad existe y que la filosofía la tiene que describir. Y no solo la realidad existe y nuestra función sería describirla, sino que además la realidad es racional, con lo cual podemos descubrir sus leyes y vivir muy bien previendo lo que va a pasar. Y por eso el presidente del Banco Central Europeo no se tendría que equivocar. Pero hay también otra línea previa a la posmodernidad que arranca de Boecio, que algunos trabajos de Weber son memorables al efecto, y que termina, en mi opinión, y sobre todo, y más que nunca, en Levinas, que en mi opinión, y cada vez más, es el gran filósofo de la segunda mitad del siglo XX. Como las cosas están como están y me echan, o me impiden seguir, y me parece muy bien, y además os he dado un artículo, bien es cierto que en italiano, donde todo esto es un artículo bastante largo, con lo cual, y además quedo a vuestra disposición, y luego ya veremos si contesto, pero en principio contesto a los correos electrónicos. Voy a centrarme solo en el concepto de ficción en el derecho, y muy resumidamente y en un minuto.
Fijaos, Foucault decía que precisamente como el poder es lo mismo que un discurso, pues hay discursos que ocupan el centro, que son y discursos de la periferia que intentan ocupar el centro. Fijaos, ¿qué es esto? Esto es un texto jurídico, una página fotocopiada del Corpus Juris Civilis, que por supuesto no os voy a explicar qué es el Corpus Juris Civilis, que procede de la compilación de Justiniano, por eso ahí empieza diciendo Príncipe Justiniano. Bueno, lo que hay en el centro son leyes de la compilación justiniana, o sea, leyes, discurso que ocupa el centro, derecho vigente. ¿Y qué es lo que hay alrededor? ¿Veis todo eso escrito alrededor? Que durante cientos de años todo era manuscrito. Son discursos periféricos, comentarios, opiniones que pretenden asaltar el centro reinterpretándolo. Hasta el siglo XIX, en nuestro mundo occidental, en el derecho, en el ámbito jurídico, la doctrina era fuente del derecho. O sea, lo que opinaba un jurista de cierto prestigio era fuente del derecho, podía alegarse en los tribunales. Cuando llega el siglo XIX, la doctrina deja de ser fuente del derecho. Porque claro, el Estado no está dispuesto a tolerar que el primero que levante la mano opine, ¿no?, y se imponga su opinión como fuente. Pero antes de aquello, ¿cómo funcionaba la opinión de aquellos que glosaban las leyes como discurso circular, intentando ganar que su opinión pasara a ser mayoritaria? Funcionaba como escritores. Mira, los mejores autores de... Esto de que el microrrelato es un género actual es falso, de toda falsedad. Los mejores microrrelatos yo los he leído, sobre todo, por ejemplo, en Bartolo de Sassoferrato, comentarista italiano del siglo XIV. Porque esas glositas eran microrrelatos. El hijo de una esclava asume la condición de la madre. Normal que esta ley Cornelia la aprobaran en Roma, porque los ciudadanos romanos solían dejar embarazadas sistemáticamente a muchísimas de sus esclavas. De hecho, iban a comprar, hoy han llegado unas eslavas, vamos a comprar unas cuantas, iban a comprar unas eslavas, las cuales acababan quedándose embarazadas, y claro, no van a conceder su condición de ciudadano a los... Ley Cornelia. Pero claro, Bartolo, aquella, y te cuenta un cuento, un microrrelato, una ciudadana romana que viaja acompañada de su marido, que son apresados y por lo tanto convertidos en esclavos, y que es vendida, y da a luz un hijo bárbaramente concebido. Y el niño, a lo largo de miles de aventuras que cuenta, miles tampoco, porque estamos hablando de unas pocas líneas, casualmente pisa Roma. Este niño tiene que ser ciudadano romano, hombre. Ese es el discurso jurídico cuando el discurso jurídico no era científico, literario. Yo me invento una historia, y esta historia, ¿por qué es buena? Porque toca el corazón. Porque la narración, el buen escritor, de alguna manera conmueve, o como diría Levinas, convoca tu compasión. Cuando tú lees una novela y no la puedes dejar, ¿por qué es? Porque te ha conmovido alguno de los personajes y no la puedes dejar. Con pasión, compartes la pasión de alguno de sus personajes. Y en ese sentido, y literariamente, yo consigo que el juez diga, ¿qué coño? Este niño es ciudadano romano. Fijaos lo que supone un discurso jurídico literario frente a un discurso jurídico como el de ahora, de no, la ley que dice. Esto genera evidentemente injusticia. Bueno, pues el juez debe notificar al Consejo General del Poder Judicial que su sentencia verdaderamente, pero él tiene que aplicar la ley, ¿no? Porque la soberanía nacional concreta, soberanía nacional, ¿quién se toma ficción? Toma ficción, ¿no? Soberanía nacional, ¿no?
que es la que garantiza que los jueces no puedan hacer lo que les dé la gana, sino que tienen que aplicar la ley. Pero bueno, si esto está generando a esta persona en concreto, qué burrada si le aplicamos la ley. Bueno, pues se lo dices tú como magistrado. Yo fui magistrado 2 años en la Audiencia Provincial de Girona. Sé lo que es esto y sobre esto podríamos dar algún otro seminario, si me queréis seguir invitando en sucesivos cursos. Pero bueno, ya he puesto un ejemplo, muy grosso modo, para que no digáis que me he quedado en la... Se puede hablar también de lo que supone superar la frontera entre literatura y ciencia social. También lo podríamos defender en la historia. Yo, en el género de la historia, yo pongo 2 ejemplos, se pueden poner 2 novelas. La de, aquí os lo he puesto en catalán, Xavier Cercas, pero Javier Cercas, y su novela Anatomía de un instante, novela o libro de historia, porque es un gran debate. O, para mí, memorable, esa la tenéis que leer, creo que está traducida al castellano en Seix Barral, la novela de Binet, Laurent Binet, HHHH, la biografía de Heydrich. Eso es monumental, eso es monumental. Él es profesor de historia en la Sorbona, pero qué novelón, o qué libro de historia, o qué libro de historia, ¿no? Porque él lo que te cuenta es, no tengo dinero para comprar estos libros, por lo tanto no los podré leer. Él habla en primera persona. No tengo dinero para ir a este congreso, con lo cual no. Pero es que eso es real. ¿Por qué el historiador no cuenta estas cosas? Sí le pasa, sí, porque le pasan, porque afectan a su libro. ¿Por qué te las esconde? ¿Por qué escribe en tercera persona? ¿Por qué? ¿Qué encubre? Y acabo simplemente con una cosa, y ya de verdad os prometo que acabo. Durante mucho tiempo, desde el libro de Lyotard, La condición posmoderna, en la filosofía analítica ha considerado que el grupo de la posmodernidad les agredía. Sois peores de lo que decís, porque, como un hegeliano cualquiera, decís que ahora es vuestro momento histórico. Primero fue la modernidad, ahora es la posmodernidad. En el fondo sois lo mismo de siempre. No es verdad. Bátimo, que es otro de los teóricos de la posmodernidad al que hay que leer, Bátimo, dice que la posmodernidad no es un tiempo. Eso es una genialidad, en mi opinión, que yo reutilizo, como veréis. La posmodernidad no es un tiempo, es un espacio. ¿Por qué es un espacio? Porque la filosofía analítica, que es la filosofía de la posmodernidad, parte de la definición. Define, porque la realidad existe, y al definir, excluye y margina. Porque cualquier definición es excluyente, deja fuera cosas. Y en esas exclusiones se genera dolor. Siempre, siempre y siempre. Siempre. ¿Por qué la posmodernidad es un espacio? Porque el posmoderno lo que hace es, yo focalizo mi atención en el espacio excluido, en lo que queda fuera de la definición. ¿Y sabéis por qué? Porque eso es la literatura. La literatura es el análisis del espacio de la exclusión. Siglo XIX, aparición del Estado, de los conceptos, de la totalitación, del totalitarismo. En ese momento surge la literatura. ¿Por qué? Porque ¿qué es la literatura? Es cómo vivo yo el que a mí me apetece hacer esto que no me debiera apetecer. A mí me gusta esto que no me debiera gustar. Yo siento atracción. Eso es la literatura. ¿Cómo vivo en un ámbito de definiciones en las cuales no encajo del todo? Pero cuidado, es que nadie encaja del todo. Nadie encaja del todo. Nadie es la descripción. Por eso la literatura es necesaria. Porque se centra y consuela el ámbito de todos nosotros que está excluido. Y por eso aplicar la teoría literaria
y este es el trabajo que proponemos, a los géneros de las ciencias sociales, las enriquece, las humaniza, las independiza del poder. Todo discurso es un discurso de poder, con lo cual se generará otro ámbito de poder, no somos tan ingenuos. Pero sí que tenemos la confianza de que será mejor, porque será más diverso, menos totalitario. Aquí se genera un debate, y con eso acabo, que por un lado enriquece las ciencias sociales con trabajos del tipo de este que os he colgado, que son distintos, que exponen en primera persona, como conferencias, con conferencias como esta, que son sinceras, pero también esto puede afectar al ámbito de la literatura, con subgéneros literarios menos plastas que el de la novela de tesis, ¿no? Porque también en este híbrido de géneros la propia novela se puede enriquecer, dando lugar, nosotros trabajamos en el ámbito de la red de universidades para la lectura, en el ámbito de la novela de campus, porque pensamos que puede dar lugar a exponer debates propios hasta ahora de las ciencias sociales en un contexto narrativo y ficcional que los enriquezca. Bueno, me hubiera gustado hablar más, o lo que es lo mismo, estructurar mi discurso mejor, pero creo que puede dar, os he podido exponer algunas de las líneas maestras de mi trabajo actual. Tenéis un artículo largo publicado hace un mes, colgado, que por extenso en la documentación trabaja todas estas cuestiones, y mi correo electrónico, yo creo que como punto de partida pues ya estaría bien. Así que muchísimas gracias, no os habéis ido ninguno. Bien. Pidiendo disculpas por el papel antipático que me ha tocado jugar en el final de esta charla, les vamos a preguntar si vamos a tomarnos 5 minutos para las preguntas, dudas, etcétera, para poder hacer el receso después, si a ustedes les parece, hasta las 11, cuando escuchemos a la siguiente conferencista. Así que, bueno, abrimos este espacio. ¿Alguna pregunta? Yo sí quiero hacerte una pregunta, José María, ¿puedo? Me voy a aprovechar de este lugar de poder. Cuando dijiste que la mesa no existe, no, estabas extendiendo la idea de que las ciencias son una ficción, incluso a la física, por ejemplo. Sí, porque si lees los trabajos actuales en mecánica cuántica, física cuántica, lo que están diciendo es literalmente que todas las leyes tradicionales de la física funcionan en un ámbito ficcional de cuerpos grandes, pero que si el análisis se hace en realidades materiales más sólidas, más reales, como las que integran esta mesa, ahí no funcionan las leyes generales de la física desde Newton, ahí ya no funcionan. O sea que es los propios... ahí tenemos un problema los que trabajamos en estas cuestiones, porque claro, en el ámbito de tu pregunta tenemos que leer literatura de divulgación, porque como no tenemos capacidad... entonces tenemos que leer estos libros que ahora se venden mucho sobre divulgativos de los cambios de la mecánica cuántica, de la física cuántica. A mí siempre me queda la cosa de... pero bueno, trabajando este tipo de textos te das cuenta de que, bueno, por ejemplo, el tiempo tiene que ver con los fotones, ¿no? Exacto. Cuando hay luz. Si no hay luz, tú tiras el dado. ¿En qué número va? Tiras un dado, a ver qué número sale. Como nosotros tenemos luz y los fotones generan tiempo, aparece un número. Pero en teoría, si el dado lo tiras en una caja en la cual no hay luz,
no hay luz de verdad, no hay ni un solo fotón, el dado ha salido en los 6 números. Y ahí, como son muy conocidos, los trabajos de fotones tirados, proyectados sobre, ¿no? Esto los conocéis, ¿no? Sobre una cortina con 6 agujeros, a ver por qué agujero pasa el fotón y resulta que ha pasado por los 6. ¿Y cómo es posible que haya pasado por los 6? Bueno, porque la realidad que nosotros vivimos es una realidad que se define por 2 ámbitos, y esto ya Kant, o sea, Kant ya nos dice, no hace falta llegar a Einstein, Kant ya nos dice que, en su crítica, ¿no?, que nuestro acceso a la realidad está limitado por el espacio y el tiempo, que son como esa paloma a la que el aire la limita, pero que sin el aire no podría volar. Claro. Es el ejemplo que pone Kant, ¿no? Pero el aire la limita, pero sin el aire no podría volar. Entonces nosotros vivimos condicionados por, y eso ya lo dice Einstein muy claro, por un espacio que tiene como máximo los fotones, la luz, que genera un tiempo, cuanto más nos acerquemos a la velocidad de la luz, con lo cual nos la podamos quitar de encima, por así decirlo. Si adelantáramos la luz, entonces ya no habría tiempo, no pasaría el tiempo por nosotros, ¿no? O sea, que vivimos en una ficción, claro que vivimos en una ficción, lo que pasa es que es nuestra ficción. Claro. Estamos tan acostumbrados, las ciencias sociales han sido tan puñeteras que esto es ficción, pero ¿qué tiene de malo la ficción? Si nosotros somos ficción, si no podemos eludir la ficción, si vivimos en la ficción, ¿no? Si todo es ficción. Sí. A ver si organizo bien mi pregunta. Estoy pensando en HHH. Mi pregunta es si la conclusión es que no existe la realidad, o si las ciencias sociales en este momento lo que se están preguntando es cómo es el modo más adecuado de contarlo, de contar la realidad, que no es lo mismo. Digo, no es lo mismo decir, no existe la realidad, que decir, este es el modo adecuado, o el modo que lo hemos contado siempre es el modo adecuado para contarla. Me parece que hay más una reflexión sobre el discurso que una negación del objeto. Pero podría ser lo mismo, porque al final lo que estamos pretendiendo hacer es humanizar las ciencias sociales. Al final, porque claro, el debate yo lo suelo esquivar, porque ahora los analíticos dicen, estoy de acuerdo, no existe un analítico que estuviera aquí, digo, estoy de acuerdo, no existe la realidad, pero como todos estamos viendo la misma mesa, sigue siendo útil definirla. Pues sí. Pues sí, o sea que al final llega uno que dice, bueno, no entremos en este debate, y lo que tú dices, vamos a intentar humanizar, sí, para humanizarlo, porque al final, ¿quién era Heydrich? Binet, en un momento genial de la novela, dice, porque yo ahora debería contar la niñez de Heydrich, averiguar si su padre lo puteó y tal, no sé qué, y entonces dice, pero entonces lo estoy comprendiendo, lo estoy justificando. Y dice, no me da la gana, no me da la gana, yo aborrezco a Heydrich, no voy a hacer esto. Y no lo hace. Porque él odia a Heydrich, lo considera un carnicero, como así se le conocía el carnicero de Chequia, de Praga, y no hago esto. Y eso está mal desde el punto de vista un psicólogo te diría, o un criminólogo, que eso es horroroso. ¿Por qué va a ser horroroso? No me da la gana. Yo voy a escribir una biografía de Heydrich y no me da la gana de trabajar sobre la niñez de Heydrich, que no sé qué, no quiero comprender a Heydrich, no me da la gana. Bueno, eso hace Binet, y resulta que a Binet lo han leído millones de personas. Y Binet ha leído a Cervantes. Y Binet ha leído a Cervantes porque en realidad el cuestionamiento de cómo narrar las cosas empieza con Cervantes. Bueno, exactamente. La introducción es brutal, del Quijote. Bueno, es que Cervantes es el genio. Y además todo el tiempo ese distanciamiento, decir, bueno, esto que estoy contando, esto no lo creáis, esto es apócrifo, esto ni yo me lo creo. Bueno, todo eso es Cervantes, y No, lo cuajó, pero perfectamente, pero del otro lado, del lado de la historia, mirando la historia y no mirando la ficción. Ya ha transformado el género, porque aquí yo, por ejemplo, acercas que
A Cercas le dieron por Anatomía de un instante el Premio Nacional de Narrativa, que estuvo muy bien porque entró el premio, el jurado entra en el debate si esto es un libro de historia, es una novela, y cómo entra. Te doy el Premio Nacional de Novela. O sea, toma si es una novela. Y yo ahí creo que Cercas lo hace peor que Binet, porque no supera el... O sea, es más libro de historia. Sí. Y hay antecedentes, porque Binet no está solo, hay un escritor alemán que a mí me gusta mucho, Eisenberga, que bueno, lleva haciendo este tipo de narratividad con la historia bastante tiempo. O Roland, otro escritor. O sea que yo creo que el asunto va bien, y creo que en el futuro la gente empezará se generalizará esto. Y entonces habrá buenos y malos, por ejemplo, historiadores, en función de si escriban bien o mal las novelas. No en función del método, de la acreditación documental y estas cosas, que son una sandez, ¿no? Sino esto está bien escrito, esto conmueve, esto entonces vale. O no hay quien se lo lea, ahora da igual que no haya quien se lo lea como tal, no lo va a leer nadie, ¿no? Voy a tener que pedir disculpas, tengo que iniciar el receso porque además, porque la siguiente expositora, si no, va a empezar muy tarde, ¿sí? Son las 11:10. Les van a quedar 10 minutos de receso. Les voy a pedir, por favor, que nos encontremos de nuevo a las 11. Y perdón, José María, también.